Por favor, ya todo raya en lo alucinante en aquellos que critican a López Obrador. Ahí te va esta, Toño, platiquémosla. Raimundo Rivapalacio publica en El Financiero la escopeta del presidente. Y entre otras cosas, compara el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador con la técnica de Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda nazi. Te digo, ya raya en lo absurdo. Y quiero... Sí, es otro Rivapalacio. Quiero leerlo, Toño, porque ya es alucinante, es preocupante que escriban estas locuras. Los símbolos que permanentemente emplea López Obrador le han permitido ir aumentando su aprobación como presidente, escribe Raimundo Rivapalacio. Como todas las mañanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador disparó ayer con su escopeta habitual. Ahora tocó al sector energético, donde se le fue encima a empresas mexicanas e internacionales y señaló a exfuncionarios federales de haber contribuido a la destrucción masiva de la Comisión Federal de Electricidad. Había anticipado el viernes que hoy revelaría casos de corrupción en la CFE, lo que no sucedió. Lo que sí pasó en voz de su director Manuel Bartlett fueron viejos señalamientos sobre exfuncionarios que trabajan para empresas de generación eléctrica internacionales o les dan consultorías. Lo que explicaron cuando menos hasta ahora no acreditaba ni siquiera conflicto de interés. Se lo hizo ver inmediatamente el expresidente Felipe Calderón cuando le recordó una vez más que la ley establece plazos durante los cuales no puede trabajar un exfuncionario en un campo que fue de su especialidad. Las críticas al presidente y a Bartlett siguieron durante el día por la imprecisión o falsedad de varias imputaciones. Eso ya lo debía haber sabido con seguridad, pero no lo importante para él no es la realidad, sino la percepción. El viernes pasado planteó abrir la cloaca en la Comisión Federal de Electricidad, que se redujo a una acusación sin pruebas por parte de Bartlett de que la influencia de exfuncionarios en empresas privadas deriva en que la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad se haya reducido a ser una empresa que genera apenas el 50% de la energía del país. Echar la culpa al pasado es la justificación que ha utilizado para buscar el apoyo consensuado para sus políticas de gobierno y colocar los ladrillos para, si no la abrogación de la reforma energética, sí su congelamiento. En su conferencia de prensa, el presidente mantuvo el mismo patrón que ha seguido desde el arranque de su gobierno: empaquetar sus acciones en el discurso de que los anteriores gobiernos eran corruptos y saquearon al país. El discurso tiene la técnica de Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda nazi, de repetir una idea hasta que termine incubándose en la mente como una realidad. Es un asunto de semiótica, dice un agudo observador político. Todo lo que maneja el presidente son símbolos. La semiótica, en su definición clásica, es la ciencia que estudia los sistemas de signos que permiten la comunicación entre los individuos. Grandes imágenes que han logrado sembrar en el imaginario colectivo son las de los fifís para identificar a todo aquello que se opone a los deseos de las mayorías o conservadores que utiliza para referirse a sus críticos o a los disidentes. López Obrador juega con el tiempo, con la palabra corrupción, pero siempre la asocia con los privilegios. Los mexicanos responden a los privilegios que les molestan mucho, no a la corrupción, agregó el observador. La forma como presentan verosimilitudes vestidas con verdades es muy eficiente. Por ejemplo, nadie reparó que Bartlett fue miembro de uno de los gobiernos que ahora fustiga, el de Carlos Salinas, y gobernador priista de Puebla durante otro, el de Ernesto Zedillo. Tampoco en que el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, trabajó muy de cerca con el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, mencionado por el vocero presidencial como otro de los exfuncionarios clave en la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad, ni que trabajó como el hombre fuerte de Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. El método utilizado por el presidente es siempre el mismo. Si modifica la entrega de recursos a estancias infantiles es porque hubo actos de corrupción de panistas. Si las cosas en Pemex no están saliendo bien, tiene que ver con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pues, ¿qué si más? hay exigencia de transparencia a su gobierno, la descalificación corre a través de la mentira de que antes no se exigía nada y ahora sí acosan a su gabinete. Si la economía tropieza es porque la dejaron un país en bancarrota. Si le está costando trabajo que su gobierno funcione es porque los están saboteando los conservadores. Dentro de su propio equipo, cuando hay observaciones sobre algún funcionario y su inexperiencia, responde que prefiero la larga curva de aprendizaje al bandidaje.
A cada síntoma que pueda causarle daño a su gobierno siempre recurre a la misma receta: voltear por el espejo retrovisor para mostrar la podredumbre del pasado. Los símbolos que permanentemente emplea López Obrador le han permitido ir aumentando su aprobación como presidente en niveles muy superiores incluso al total de quienes votaron por él. Se podría argumentar que el discurso que tiene es penetrante y efectivo porque cumple funciones terapéuticas que ni en la clase política ni en los medios alcanzamos a comprender en toda su cabalidad. La indignación nacional contra la corrupción y los privilegios registrada en las urnas desde las elecciones intermedias en 2015 es la fortaleza que va acumulando cada día con esos mensajes y le permite pelearse todos los días con agentes económicos, actores políticos o medios y sociedad civil sin mella alguna. El presidente sale todos los días a la palestra del Salón de la Tesorería en Palacio Nacional para disparar con una escopeta para todos lados. Siempre pega en el centro, porque sus objetivos cotidianos le responden de manera convencional y no contrarrestan los ataques. ¿Cuánto más lo podrá hacer? Por la forma como se le responde y confrontan sus dichos, el combustible que tiene López Obrador es bastante. El desafío, como apuntó el agudo observador, es encontrar un símbolo que se enfrente a los suyos, es decir, la batalla de las imágenes por las mentes, herramienta indispensable que en estos tiempos de la Cuarta Transformación. Yo, la verdad, pregunto, Riva Palacio, ¿defiende lo indefendible, Toño? Está loco. Ahí sí ya, disculpe usted, pero la realidad es que está loco. A mí me parece que su pseudointelectualidad llegó a un límite. La pseudointelectualidad de Raimundo Riva Palacio. O sea, otro que con una bola de palabras domingueras, con una serie de verborreas por ahí, quiere convencer al público utilizando pues un discurso de lo más bajo. Ni siquiera lo llama como es. El sistema que utilizaron los nazis, los integrantes del Partido Nacional Socialista en la Alemania de 1930 a 1940, fue en todo caso el de la gran mentira. En efecto, Joseph Goebbels planteaba un símbolo y decía y buscaban hablar de una mentira una y otra vez con tal de convencer a la gente de lo contrario. Es decir, una y otra vez programaban a la gente con una mentira y al fin y al cabo se convirtió en costumbre y de ahí pues eso pues terminó siendo una, ¿cómo decirlo, no? Una verdad para todos, una verdad histórica para los nazis. Pero hacer este comparativo directamente con Andrés Manuel López Obrador, para mí no es solamente injusto en mi opinión, sino muy arriesgado, muy peligroso para el discurso de todos los mexicanos. Definitivamente creo que este discurso de Raimundo Riva Palacio, su pseudointelectualidad, porque eso es lo que es, llega a un nivel que no puede sustentarse. Habla de estos símbolos. Los nazis tenían como símbolo, en todo caso, la suástica, la cuestión de la raza aria, ¿no? La raza superior, el Übermensch, ¿no? Como le decían, el superhombre, ¿no? Pero pues aquí no hay un comparativo para nada. No hay una gran mentira en todo esto. Dígame usted si no ha habido corrupción en las estancias infantiles desde que se fundaron precisamente por gobiernos panistas. Dígame usted si el sexenio pasado, el sexenio de Enrique Peña Nieto, no fue un sexenio lleno de irregularidades. ¿Qué hay entonces de la estafa maestra? ¿Qué hay entonces del caso Odebrecht? ¿Qué hay entonces de todas estas irregularidades que ocurrieron durante ese sexenio de Enrique Peña Nieto? Esa no es una gran mentira, señor Riva Palacio, pero para nada no se lo están poniendo, esa es la realidad. Si bien es cierto que todos los días Andrés Manuel López Obrador tal vez sale con una escopeta de palabras y dispara para todas partes, los periodistas también tienen sus escopetas y pueden disparar en cualquier momento. Ellos también disparan sus preguntas y no son preguntas a modo, no son preguntas que quedaron establecidas. Hay medios que están en contra del mismo Andrés Manuel López Obrador, lo sabemos desde siempre. Medios que intentan ponerlo en tela de juicio, que ponerlo en un 4. Entonces, creo que este discurso de Riva Palacio, ahora sí, ya llegó a un punto pero insostenible. Yo no sé por qué la gente lo pueda leer en El Financiero. Yo no sé por qué un periódico como El Financiero pagaría tanto dinero a un columnista, porque eso es lo que le pagan. A los columnistas les pagan muchísimo dinero, que diga esta barbaridad, esta falta de respeto al pueblo judío. Porque
Esa fue la gran mentira de los nazis. Hacerle creer a la gente que el pueblo judío era el malo de la película, el causante de todos los problemas. Aquí, Andrés Manuel López Obrador le está diciendo al público mexicano que el causante de todos los problemas de México es la corrupción. ¿Eso es una mentira? ¿Ya? Disculpe usted. Usted se desfondó, mi querido Toño, hoy sí. ¿Y sabes qué? Suscribo. Yo creo que Riva Palacio está orinando fuera del vacín. Y es triste porque creo que es una mente brillante. He leído muy buenas columnas de él. Pero creo que esta columna es sacada de los archivos, de los libretos de aquellos que han escrito la novela Todos contra López Obrador, y López Obrador es el peligro para México. Vergüenza debería de darle a Raimundo Riva Palacio ponerse del lado equivocado de la historia, defender lo indefendible.